Jesús, aquel varón de angustia, herido fue por nuestra rebelión, murió el justo por los pecadores, y por su cruz tenemos salvación. Yo soy el que vivo y muerto fui. Yo soy el que vivo y muerto fui. Y aquí yo vivo para siempre, amén. Y aquí yo vivo para siempre, amén. Yo soy el que vivo y muerto fui. Y aquí yo vivo para siempre, amén. Oro mi Padre, si es posible, pase de mí la copa amarga que tu voluntad en que sea hecha la obra que me hiciste, quiero hacer. Yo soy el que vivo y muerto fui. Yo soy el que vivo y muerto fui. Y aquí yo vivo para siempre, amén. Y aquí yo vivo para siempre, amén. Yo soy el que vivo y muerto fui. Y aquí yo vivo para siempre, amén. Está bueno, está bien, hermano. Gracias. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, nosotros queremos entrar a tu presencia para darte las gracias por habernos guardado, protegido en este día. Gracias, Señor, porque tu misericordia es de la eternidad hasta la eternidad y nunca dejará de ser. Te damos las gracias por el propósito que tu pueblo tiene en esta noche de anunciar tu palabra. Te damos las gracias por el alto honor y el gran privilegio que le concedes a tus hijos redimidos por la sangre del Cordero. Anunciar un mensaje, anunciar las buenas nuevas de salvación a este mundo. Deseamos darte las gracias por cada amigo, por cada amiga que en esta noche nos visita. Deseamos rogarte, Señor, que tu palabra pueda tener cabida en sus corazones y que seas tú que te encargues de guiar y dirigir el culto desde el principio hasta el terminal. Nosotros, Padre, nos encomendamos en tus manos
ponemos los resultados delante de ti, esperando que el Espíritu Santo de Dios se encargue de guiar y dirigir el curso desde el principio hasta terminar. Todo lo dejamos en tu mano. Damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos con la ayuda del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículos 44. Con la ayuda del Señor le damos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículo 44. Y él le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo, reunido en este lugar con sus discípulos, después de él haber resucitado de entre los muertos, se le apareció a sus discípulos. Los discípulos estaban reunidos en ese lugar. Ellos estaban reunidos ahí en ese lugar porque tenían miedo de los judíos. Y el Señor, estando ellos reunidos en aquel lugar, se le presentó. Las puertas de aquel lugar estaban cerradas y el Señor, después de resucitado de entre los muertos, se le apareció delante de ellos. Y los discípulos, indiscutiblemente, ellos se llenaron de asombro al ver que el Señor se le había aparecido en aquel lugar donde ellos estaban reunidos, y ellos pensaban que era un fantasma que se le había aparecido a ellos en aquel lugar. Y tuvieron miedo. Leamos con la ayuda del Señor en el mismo capítulo del libro de San Lucas, capítulo 24 y versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, los discípulos pensaban que veían un espíritu. Pero él le dijo: ¿por qué estar turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y él le dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. A mí me llama la atención poderosamente que el Señor Jesús muchas veces le dijo a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Y en aquel lugar de Jerusalén, él iba a ser tomado preso. Él lo iban a juzgar injustamente. Él lo iban a tomar como un vil delincuente. Y lo que le iba a acontecer al Señor, él sabía que era un proceso bastante fuerte. Él iba a sufrir, iba a llevar en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Y era necesario que todo lo que se escribió de él con relación a las profecías escritas en esta palabra, en la Biblia, tenían que cumplirse. La palabra nos enseña que todo lo que se escribió de él tuvo un cumplimiento exacto. Y cuando él le dice a su discípulo aquí, en el versículo 44, el que leímos, y le digo: estas son las palabras que hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en Moisés, en los salmos, en los profetas y en los salmos. Entonces dice la Sagrada Escritura: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras.
Y le dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Impresionante, amigo y amiga, que en esta noche nos visita, saber de que la cruz donde el Señor fue crucificado, esa cruz está vacía. ¿Cómo se prende? La cruz donde el Señor fue crucificado, esa cruz quedó vacía. ¿Por qué quedó vacía? Porque esa cruz, en aquel lugar donde el Señor, sus manos y sus pies y su cuerpo fue todo hecho un manadero de sangre, quedó vacía porque el cuerpo del Señor fue bajado de allí y puesto en un sepulcro nuevo. Pero la tumba también está vacía. Ni la cruz ni el sepulcro tienen el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor no está allí ya, no está ni en la cruz ni está en la tumba. Por la sencilla razón de que el Señor, después que padeció lo indecible en la cruz del Calvario, sus manos, sus pies, todo su cuerpo fue hecho un manadero de sangre. Y aquí le dice a su discípulo, como evidencia clara de lo que le aconteció. Le dice el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver si un espíritu no tiene carne ni hueso, como veo que yo tengo. Pienso, amigo y amiga, que esta es una escena impresionante y extraordinaria. Esto es algo que realmente a uno, el creyente, le llena de satisfacción y de gozo. Saber que el Señor no quedó en la cruz, saber que el Señor no quedó en el sepulcro y saber que el Señor resucitó de entre los muertos al tercer día y que se le apareció a sus discípulos con prueba clara. Sus manos, él le dijo, mirad mis manos. Y ellos observaron que sus manos estaban traspasadas por aquellos clavos, las heridas. Mirad mis pies. Le vieron los pies, que el Señor estaba allí presente delante de ellos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo celestial, por decir algo. Ya él no estaba limitado a la limitación que antes tenía. Era un cuerpo que había resucitado de entre los muertos, un cuerpo inmortal. Qué maravilla y qué maravilloso. Y no solamente eso, los discípulos anduvieron con el Señor, estuvieron con el Señor y no comprendían lo que le iba a acontecer al Señor. El Señor tuvo que abrirle el entendimiento. Y es necesario, amiga y amiga, que Dios toque tu corazón. Es necesario que Dios toque tu vida. La única manera que tú puedas comprender la verdad del Evangelio es que el Señor, tú le permita que el Señor toque tu corazón. Permita que el Señor te ayude y tú le pidas a Él que te dé el entendimiento para poder comprender la obra de Cristo en el Calvario. Fíjese aquí, con la ayuda del Señor, Él le dice, y estas son las palabras que hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Muchas personas escuchan el Evangelio, oyen el Evangelio, saben del Evangelio, pero su entendimiento está botado. No comprenden que son pecadores
que no comprenden que la Biblia es la palabra de Dios, no comprenden que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, allí en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados, Él fue el único sustituto que Dios tenía para redimir a la humanidad del pecado. No comprenden, no entienden. Nosotros sabemos que Satanás, dice la palabra, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, el hombre y la mujer tienen un campo de batalla dentro de su ser, dentro de su alma. Es una batalla que el hombre tiene allí impresionante. El hombre por sí solo no puede comprender la verdad que es un pecador, que necesita arrepentirse, que está hundido en el pecado y que solamente Cristo el Señor puede salvarlo. No entiende. No entiende porque su mente está embotada. O sea, no se le ha quitado el velo. Pero cuando la persona entiende que es un pecador, que necesita a Jesucristo, allí la persona a través del Espíritu Santo se le quita ese velo. Y puede comprender que necesita a Jesucristo como Salvador personal. Me llama la atención el versículo 47. Y vamos a leer el 46. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos al tercer día. Los discípulos no entendían, no entendieron, hasta que el Señor resucitó entre los muertos. Los antediluvianos no entendieron hasta que Noé entró en el arca y empezó el diluvio. Así ahí entendieron, pero ya no había posibilidad de salvarse. Nosotros predicamos y decimos que Cristo viene otra vez y la gente no entiende, no comprende esa gran verdad. Y aquí nosotros entendemos, como dice la palabra, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Me llama la atención la palabra arrepentimiento, dicho por el Señor. Aquí dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Para una persona poder ser salvo, tiene que arrepentirse. Muchas veces uno ofende a una persona y le falta el respeto o le ofende por X causa. Y uno reconoce que le faltó a esa persona, pero uno tiene que reconocer primero. Tiene que reconocer. Si la persona no reconoce, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Me está entendiendo? O sea, una persona tiene que primero comprender que ha fallado. Tiene que comprender que ha faltado a Dios. Cuando la persona comprende que ha fallado y que ha faltado, esa persona empieza a operar en él un arrepentimiento. Y cuando esa persona se arrepiente, esa persona pide perdón. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche para ti. Dios desea y quiere en esta noche tocar tu corazón. Pero deja que Dios toque tu corazón. Dios quiere en esta noche decirte que tú eres un pecador, que tienes que arrepentirte, reconocer tu miseria, tu pecado y pedir perdón a Él. Así de sencillo. Eso es el Evangelio. El Evangelio, la persona tiene que reconocer que es un pecador, tiene que arrepentirse y después del arrepentimiento viene el perdón. El perdón de parte de Dios. Pero primero, tiene que haber en tu corazón, en tu alma y en tu ser una convicción de que eres un pecador, que has ofendido a Dios, que te espera el lago de fuego y que si tú no te arrepientes de tu vida, ¿verdad? Te va a esperar la condenación eterna. Pero tú tienes que arrepentirte primero.
y dejar que el Señor toque tu corazón y Él entre en tu corazón. La única manera de que Él pueda entrar en tu corazón es que tú le pidas perdón a Él de todo corazón y Él entre en tu corazón y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado y te hace alto desde ahora y para siempre y por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra. Disculpe, hermano. Damos la bienvenida una vez más a los amigos que nos visitan en esta tarde. Gracias le damos por apartar su tiempo para estar aquí a escuchar la palabra del Señor. Vamos a continuar cantando el himno 513. Vamos a cantar solamente la primera estrofa. Dice: yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Señor me hizo libre por su amor. Vamos a cantar la primera estrofa del 513. Yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Señor me hizo libre por su amor. Libre estoy, por la gracia del Señor, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Damos las gracias a Dios porque Él nos ha hecho libres. Él nos ha libertado del pecado. Y hoy quiero que me acompañes en la lectura en el Evangelio de Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a ver aquí el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Querido amigo que nos visita en esta tarde, muchas veces no tenemos claro el ministerio del Señor Jesucristo. Muchas veces tenemos la historia allí que Él murió en la cruz del Calvario. Y es la que más nosotros conocemos comúnmente, pero hace falta aún más conocer quién era Cristo, por qué vino Cristo a esta tierra. Déjame decirte, amigo, que Cristo no vino simplemente para hacerse humano, conocer nuestras costumbres, nuestros hábitos, estar entre nosotros, no. Él tenía un propósito específico. El propósito específico, querido amigo, era morir en la cruz del Calvario. Pero ahora, para que tú y yo vayamos
a la cruz, allí, a reconciliarnos con Él, tenemos que entender lo que Él hace en nuestras vidas. Damos las gracias a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Nosotros pensamos y podemos meditar en esta tarde, en esta noche, ¿qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiera venido por nosotros? Hemos escuchado en las predicaciones anteriores, de los días anteriores, cómo el pecado entró al mundo. Sabemos que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Estamos totalmente apartados de Él. No hay una conexión. Aquella conexión, aquella unión que había de Dios con el hombre fue totalmente separada por el pecado. Una desobediencia. Y quiero en esta noche mostrarte algunas cosas que el pecado hace en la vida de una persona. Y eso fue lo que nuestro Señor vino a esta tierra para restaurar aquello que en una persona es totalmente echada a perder. El Señor aquí en su palabra nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Querido amigo, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Desde antes de la fundación del mundo ya se había dispuesto la salvación para la humanidad. Ya Dios sabía allí que el hombre iba a desobedecer. Y allí ya había provisto aquel Cordero que vendría a esta tierra para pagar el precio de nuestros pecados. Pero querido amigo, Él no iba a hacer otra cosa que la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era rescatar, sanar, restaurar aquello que se había echado a perder por culpa del pecado. Una persona sin Cristo y sin salvación tiene un corazón quebrantado. La palabra quebrantado quiere decir que está destrozado. Está totalmente echado a perder ese corazón. Quizás muchas veces pudiera el hombre no darse cuenta del corazón en la situación que está con nuestro Señor. Pero es un corazón que está totalmente vacío. Es un corazón que allí no mora ninguna paz, ninguna serenidad, ninguna tranquilidad. Está allí perturbado, está angustiado. Pero nuestro Señor dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Es algo que me ha llamado la atención, porque Él, en ese sentido, Él restaura. Ese corazón que está dañado dentro de la persona, Él lo sana. Y cuando Él dice la palabra sanar, es algo que jamás va a volver a ser quebrantado por el pecado. Jamás va a volver a esa naturaleza de esa mancha original del pecado. Es algo impresionante, el Señor sana aquel corazón quebrantado. La segunda cosa que tiene la persona sin Cristo, está cautivo, es decir, que está dominado por algo. Y la persona sin Cristo, querido amigo, está prisionero allí del enemigo, de Satanás. Está atada y él hace lo que él quiere. Quizás una persona no se da cuenta de esta situación, pero es algo que no tiene control.
Una persona sin Cristo y sin salvación está sin control. Está, como decir, Él lo guía hacia donde Él quiere. Por eso es que vemos actualmente y nos sorprendemos. ¿Por qué sucedería tal cosa? ¿Por qué una madre es capaz de matar a un hijo? ¿Por qué un padre es capaz de violar a su hija? ¿Por qué un familiar, un tío, es capaz de matar a su sobrino, a su hermano? Y nos sorprendemos de estas cosas. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué suceden estas cosas? Amigo, es la consecuencia del pecado. ¿Cuántas personas actualmente en los Estados Unidos han tenido esa mentalidad usados como si fuera una marioneta para matar personas? Esto, querido amigo, no lo hace una persona en su sentido común. Es una persona que está tomada por el enemigo, trabajada por él. Usted le pregunta a una persona normal, sin Cristo, no ha creído, pero quizás tenga principio, y usted le pregunta, ¿tú harías eso de matar a las personas? Y él dijera, oye, me da miedo. No lo haría. No, yo crecí en eso. Pero hay personas, querido amigo, que el enemigo los maneja. Y este es el peligro de una persona sin Cristo y sin salvación. ¿Cuántas personas han tenido que quitarse la vida? ¿Cuántas personas han tenido que tener un lugar allí donde quitarse la vida, dejar una carta, dejar algo escrito para sus pobres familiares? Están allí, querido amigo, cautivos. Están atrapados por el enemigo. Y esto es triste. Es muy triste. ¿Cuántas personas parten? ¿Cuántas personas mueren, fallecen, siendo cautivos del enemigo? La tercera cosa que una persona tiene es que está ciego espiritualmente. Hay una ceguedad. Es imposible. Es imposible que una persona vea su estado espiritual. Es una persona que a sí mismo se pueda ver su condición espiritual. Pero Él vino, querido amigo, a abrir los ojos. Él vino a abrir el entendimiento. Es imposible que una persona pueda verse a sí mismo. ¿Sabe cómo nos vimos nosotros? ¿Sabe cómo nosotros nos vimos pecadores delante de su presencia? A través de la cruz, a través de Cristo. Allí nosotros pudimos observarnos como un espejo. Y pudimos observar cómo éramos delante de su presencia. Podemos decir con toda claridad, ¿cómo, Señor, tú me salvaste? ¿Cómo me salvaste, Señor? Mira mi condición, una condición totalmente apartada, haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, haciendo lo contrario a lo que Dios manda, hacemos lo contrario. ¿Qué misericordia tiene Dios con nosotros? Él da vista, Él abre aquellos ojos, Él abre aquel entendimiento. Y hay una última cosa, hay muchas otras cosas, pero esta es la que estoy resaltando en esta oportunidad. Y es que una persona está oprimido. Está oprimido. Está siendo de una manera absorbida totalmente por el enemigo, por este mundo. Está siendo totalmente apartada.
para que esa persona nunca conozca el Evangelio. El enemigo no quiere. Cuando una persona está en esa decisión de creer en el Señor, hay una lucha en medio de él. Él no quiere que tú aceptes el Evangelio. Él no quiere que tú llegues a los pies de Él. Él no quiere que en esta tarde Él sea tu sanador el corazón, que sane tu corazón, que te libere de esa opresión, que saque de ti esa cautividad. Él quiere que sigas nuevo otra vez y otra vez allí, manejándote como un títere por este mundo. Y hay algo, querido amigo, muy impresionante que dijo el Señor. Él dice que Él vino para dar las buenas nuevas a los pobres. Él vino, querido amigo, a dar el evangelio de salvación. Él era la palabra. Él era la salvación. Él era el camino, es el camino. Gracias a Dios, porque Él murió en la cruz del Calvario. Y Él abrió todo eso para nosotros. Para ti en esta noche también lo tiene. Y ya para terminar, versículo 19, Él dice, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quieres que esta noche sea tu noche agradable para el Señor? ¿Quieres que este año sea tu año agradable para Él? ¿O quieres seguir nuevamente este mundo sin reconocer tu condición, sin dar aquella misericordia que el Señor te ha ofrecido? El Señor te ofrece que hoy, en esta noche, en esta hora, puedes aceptar ese tiempo agradable para ti, para que el Señor se glorifique en ti, para que el Señor restaure en ti todo lo que el pecado te ha hecho en este mundo. Queremos invitarte, amigo, para que creas, para que aceptes, para que no esperes una vez más, otro día más, otro año más, sin aceptarle su misericordia. Que Dios te bendiga y Él prospere su palabra. Vamos a continuar cantando del himno 417. Dice, mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo me mandó. Él mi alma levantó. La primera y la segunda del 417. Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Como constante resistí, aunque la amante me llamó, con palabras resistí y me levantó. Seguridad me dio Jesús, en su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad
Continuemos leyendo en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38. El Señor había muerto en la cruz. Y dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomando pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Y llegando primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar
a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios profere su palabra. Hemos venido leyendo acerca de los huertos. Veíamos el huerto del Edén, el paraíso, donde Dios había puesto a Adán y a Eva para que gobernasen aquel lugar, lo labrasen y lo guardasen. Pero ellos transgredieron el mandamiento de Dios, desobedecieron. Y por aquello se introdujo la muerte. Y así la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios en nuestro estado natural. Eso fue lo que sucedió en aquel huerto del Edén, que como veíamos quiere decir paraíso. Luego vemos al Señor Jesucristo entrar en otro huerto, el huerto del Getsemaní, donde fue prensada su alma, donde Él tomó el pecado de todos nosotros para así pagar la deuda que teníamos para con Dios. Él se hizo responsable de lo que Él no hizo. Él se hizo responsable de nuestros pecados. Y lo que debe sufrir un ser humano por su pecado en el infierno, Él estuvo dispuesto a sufrirlo allí en la cruz. Y sabiendo aquello, Él agonizó en aquel lugar, en el huerto del Getsemaní. Fue abatida su alma, pensando nada más en lo que tenía que sufrir por causa del pecado. Pero así era necesario que se hiciera para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Dice que a fin de llevar muchos hijos a la gloria, Él sufrió la cruz. Él la sufrió. Él murió, pero ahora estamos leyendo de otro huerto. Un huerto donde había un sepulcro, así como vemos aquí. En la carta aparece una tumba ahí abierta. Habían colocado una gran piedra allí en la tumba. Y en Mateo dice que le pusieron sellos y unos guardias allí para vigilarla. Pero llegó el momento en que había de cumplirse cabalmente lo que Él mismo había dicho. La obra de la redención constaba de que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Él le llegó a decir a los fariseos, cuando le pedían señales, Él dice que esta generación malvada y perversa piden señales, y señales no será dada sino la del profeta Jonás. Así como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así era necesario que él tuviera el mismo tiempo en aquel sepulcro. Él lo había declarado muchas veces y los discípulos no lo entendían. Creemos, por lo que nos relatan los evangelistas, que la única persona que llegó a entender este asunto fue María de Betania. Ella le ungió a Él antes de que Él emprendiera su camino a la cruz. Él dijo, ella me ungió para la sepultura. Y de aquel grupo de mujeres discípulas más cercanas del Señor, la única que no fue al sepulcro fue María de Betania. Ella había entendido, Él va a resucitar. Él va a resucitar.
Pero los demás discípulos no habían entendido esto. Vemos aquí que dice Juan que cuando él entró, él vio y creyó. Ahí entendió. Pero ellos estaban turbados. No habían entendido. Dice de unos que iban camino a Emaús en el día en que el Señor resucitó, que comentaban acerca de la muerte del Señor. Y Él les dice qué pláticas son estas que tenéis en el camino. Y ellos empezaron a hablar con Él y Él les abrió las Escrituras. Y dice que pasando por Moisés, por los profetas y los salmos, le mostraba todo lo que la Escritura decía de Él y de la necesidad que Él tenía de morir y de resucitar. Ellos no entendían la obra de la redención. Mire, muchas personas ven a un Cristo histórico, pero no entienden más allá de esto, porque se han acercado a Dios buscando un conocimiento intelectual. Se han acercado al Señor para conocerlo solamente intelectualmente o como un hecho histórico y no van más allá a lo espiritual. Porque dice la Escritura que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural no puede. Y la única forma de entender esto es por fe. Por fe. Aquel que da un paso adelante de fe y cree, la venda de los ojos es quitada. Así dice el apóstol Pablo a los Corintios. Cuando crean, la venda les será quitada. Y así nos pasó a todos nosotros. El día en que creímos, entendimos con mayor claridad todas las cosas. ¿Y por qué era necesario todo esto? El Señor había sido colocado en aquel sepulcro nuevo, en aquel huerto. Hay unas características muy interesantes de todo lo que sucedió allí. El Señor había sido tomado por José de Arimatea. Este José de Arimatea dice en otro evangelio, en el evangelio de Marcos, que entró osadamente al pretorio donde estaba Pilato. Eso era aún causa de muerte, entrar así ante aquellos gobernantes conquistadores. Pero aquel que había hasta ese momento sido un discípulo en secreto, viendo al Señor morir, allí se acabó todos sus temores. Dice que él tenía miedo de los judíos. Pero es que todo aquel discípulo, todo aquel que ve al Señor morir por sus pecados, ya ahí se le queda todo atrás. Y toma una decisión por Cristo. Él entró osadamente a aquel lugar y Pilato le concedió, le entregó el cuerpo del Señor. Los que morían en la crucifixión terminaban siendo colocados en un sitio llamado la Gehenna, que era como un basurero, un vertedero, donde echaban la basura y la escoria de la ciudad. Ahí era donde el mundo había dispuesto que fuera colocado el Señor, pero la profecía dice que se dispuso con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea tomó al Señor y lo llevó para colocarlo en aquel sepulcro nuevo. Y todos los detalles se dieron perfectamente, para que nadie dijera que había sido otra situación distinta, porque sabemos que la Escritura nos dice de que una vez fue echado un cadáver en un sepulcro de un profeta, y al tocar los huesos del profeta, aquel muerto se incorporó y resucitó. No, nada de esto podía haber pasado allí. Este sepulcro era nuevo, labrado en una piedra. Ninguno había sido puesto antes, y allí fue puesto el Señor. Y
le colocaron aquel ungüento que había llevado José de Arimatea, otro que había sido discípulo del Señor, así es como en secreto. Llevó 100 libras, eso es como 50 kilos de aloe, bastante. Y le colocaron allí los lienzos. Pasado 3 días, uno entiende que aquellos lienzos por el ungüento tenían que haberse endurecido, como una persona cuando la enyesan. Y cuando llegó Pedro y Juan al sepulcro del Señor, dice que los lienzos estaban allí. El cuerpo o la forma anatómica del cuerpo del Señor allí, pero estaba vacío. Ellos podían ver con claridad, allí estuvo el cuerpo del Señor y ahora no está. Pero los lienzos no estaban rotos, estaban allí puestos. Y por eso entendemos que Juan vio y creyó, entendió, él resucitó. El cuerpo del Señor ya no estaba allí y además el sumario había sido colocado aparte, el que había estado en su rostro. Todo ordenado. Se había cumplido cabalmente lo que él había dicho. La resurrección de Cristo es el hecho histórico más contundente en la historia del universo. Él resucitó en el poder de una vida indestructible y dice la Escritura que lo hizo para nuestra justificación, para poder sellar en plenitud la redención y para dar una esperanza de vida, porque dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos tienen posibilidad de vida. Dice que todo aquel que cree en Él pasa de muerte a vida. Aquel que está muerto en sus delitos y pecados recibe a Cristo y Él es espíritu vivificante. Él le da vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo, ha nacido de lo alto. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así dice la Escritura. Y vemos otro detalle significativo. María Magdalena lloraba. Y el Señor se acercó a ella. Dice que era aún oscuro. Tal vez cuando ella vio al Señor no lo vio bien porque estaba todavía oscuro. Era la madrugada. Y ella le dice, pensando que era el hortelano. Qué figura tan hermosa, hermanos, vemos aquí. El hortelano es uno que cuida el huerto. Ella vio al Señor como aquel que cuida el huerto. Esa era la encomienda que le había dado Dios a Adán, que cuidara el huerto. Cómo ha cuidado el Señor el huerto. Le dio vida, restituyó la posibilidad de volver al paraíso. En estas noches el hermano Noel nos hablaba de cómo le dijo a aquel que estaba siendo crucificado con él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su muerte y resurrección restituyó el paraíso. Él es el nuevo hortelano. Y así lo vio María, como el hortelano. Pero tal vez también porque dice que mirra, aloes y casia exhalan todos sus vestidos. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y podía irradiar toda aquella gloria magnífica que tenía en la resurrección. Y María podía sentir aquel olor fragante en él. Y cuando él le dijo, María, aquí cambió todo. Él entendió, esa es la voz de mi Señor.
El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas me conocen. Usted escucha la voz de Dios, escucha la voz del Señor. Los que son de Dios escuchan la voz de Dios. Ella le escuchó y dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y él le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí hay otro elemento hermoso. Él no le dijo, ve a mis discípulos, ve a mis apóstoles. Dijo, ve a mis hermanos. A fin de llevar muchos hijos a la gloria, Él murió y resucitó. Herederos y coherederos con Cristo. Y dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¡Qué glorioso! No merecemos tal honor, pero en su infinito amor Él nos los da. Ve a mis hermanos. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Él lo había dicho. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, y no estaba hablando de un lugar físico, porque Él estaba allí con ellos. Estaba hablando de su sitio espiritual, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Poder tener comunión con el Dios glorioso y magnífico del cielo y hacerlo nuestro Padre. Para que donde yo estoy, en este situal, donde venía del seno del Padre, vosotros también estéis. Poder tener nuevamente comunión con Dios y como nunca antes la habíamos tenido. Podemos decir, Abba Padre, hijos de Dios, como el mismo evangelista dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué situal de honor! Dice que Él nos resucitó de nuestro estado espiritual y nos sentó en lugares celestes con Cristo Jesús. Un situal de excelencia. Eso es lo que Cristo le ofrece a usted. Y usted sigue fascinado por las algarrobas y la miseria de este mundo, cuando Él le está dando la excelencia de ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Y María salió de aquel lugar para dar las nuevas a los demás discípulos. Pero Él dice, aquí ya para terminar, que ya llegó la hora, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mire, en el cielo un hombre entró y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Él abrió un camino nuevo y vivo a través de sí mismo hasta el mismo cielo y se presentó no con una ofrenda de otra cosa, sino con su propia sangre. Y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y allí están las marcas de la redención. El mismo Juan, en la isla de Pasmo, cuando vio aquello que dice que es la revelación de Jesucristo, el apocalipsis de Jesucristo, él dice que vio como un cordero como recién inmolado. El mismo Señor, con las marcas de la cruz, con las marcas en su costado de la lanza, sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¡Qué glorioso! Mire, si usted en esta noche se arrepiente y le recibe,
será parte de la gloria venidera que Él ha de manifestar en nosotros, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él venga a buscar a su pueblo, seremos semejantes a Él en gloria. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El Cristo que le anunciamos vive en el poder de una vida indestructible y le puede dar vida a usted en esta noche. Que Él le ayude y prospere su palabra. Padre, te damos muchas gracias por el Señor Jesucristo, el don inefable. Te damos las gracias porque Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Y te damos las gracias que conforme a lo que estaba escrito, así como murió, también resucitó y se encuentra en la majestad de las alturas. Le diste un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltaste hasta lo sumo. Pedimos por aquellos que han escuchado de Él, que el Espíritu Santo obre para salvación en ellos, que lleguen a comprender su situación y que vean este Cristo glorioso y esplendente como su único y suficiente Salvador. Al salir, llévanos con bien. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos solamente 2 estrofas del himno 434. La tercera y la cuarta dice, un día dejáronle solo en el huerto, un día la tumba su cuerpo abrigó, ángeles sobre él guardaban vigilia, mientras el dueño del mundo durmió. La tercera y la cuarta, y después escucharemos algunos anuncios. Un día dejaronle solo en el huerto, un día la tumba su cuerpo abrigó, ángeles sobre guardaban vigilia, mientras el dueño del mundo durmió. Hijo mi amado, cuerpo salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitaste y eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día la gloria está siendo junto, un día su espíritu al cuerpo volvió. Y de la muerte ya había triunfado, y a la diestra de Dios se sentó. Hijo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió.